Hermanos, todos estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario. Y en este domingo, usted sabe que el domingo celebramos la Pascua de Resurrección del Señor. Todo domingo es una resonancia del misterio pascual. Celebramos en cada Eucaristía la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro, que nos redimió del pecado, muriendo por nosotros en la cruz y rescatándonos pues de la muerte eterna. Eso es lo que celebramos cada domingo, y cada domingo Dios nos habla. Bienvenidos a todos los que están en esta Eucaristía, y le invito a que, bueno, a veces nosotros estamos en la misa, pero no estamos, usted sabe, ¿no? Estamos, pero no estamos. ¿Por qué no estamos? Porque estoy pensando en otra cosa, lo que dejé en la casa, lo que tengo que hacer mañana, los compromisos de la semana, y yo me disperso, me voy. ¿Cómo más no estamos? Bueno, estoy en la misa, pero estoy con mi celular. Por eso que acá nos dicen, ve, apague el celular antes de entrar, antes de participar de la Santa Misa. Porque el celular nos dispersa, nos distrae y nos lleva por otro camino. No, aunque estemos, no participamos. Y entonces lo que la Iglesia nos dice es que en la liturgia hemos de tener una participación activa, ¿verdad? Uniéndonos al canto, atendiendo la palabra, uniéndonos a las oraciones, haciendo los silencios que la liturgia nos propone, etcétera. Entonces es importante que cada domingo que participamos de la Santa Misa, pues hagamos el esfuerzo por venir y estar en la misa y participar. También a veces, yo he visto a veces que gente, bueno, en muchas partes, la gente está leyendo, alguien está leyendo acá y la persona está allá, no digo que aquí tan solamente, lo he visto en otras partes, la persona está allá viendo el teléfono, chateando, o la persona está conversando con otra allá y estamos leyendo la palabra. Entonces eso es una forma de no estar. Bien, eso también denota una de las cosas, de los conceptos que vamos a trabajar hoy, vamos a tratar hoy. Yo creo que la palabra de Dios se sintetiza en dos conceptos, hoy, dos conceptos. Uno, el concepto de la fe, claro que sí, pero también el concepto de la sabiduría, porque la fe no puede ser ingenua, la fe no puede ser sin fundamento, la fe no puede ser, bueno, ¿y por qué tú crees? Pues yo no sé, pero yo creo, o sea, no, la fe tiene que tener un sustrato doctrinal y tiene que ser como resultado de una convicción personal, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos hoy, dos cosas, uno, sabiduría y fe. Miremos un poco dónde está la sabiduría. La sabiduría está en la lectura primera, un hombre que muestra que no es sensato. Cuando una persona no es sensata es porque le falta la sabiduría. Se nos habla de Sebna, dice mayordomo del palacio del rey Eliacín. Usted sabe que hay una cosa que Jesús dirá en el Evangelio, que el administrador, lo que le toca a él es administrar, pero no ocupar el lugar del dueño, de lo que administra. Cuando el administrador insensato cree que es el dueño, decía Jesús, y empieza a maltratar y a golpear a los trabajadores, pues simplemente está mostrando un triste papel de un ignorante que no reconoce cuál es su lugar. Sebna es mayordomo del palacio, decíamos, y ha llegado a creerse que es el rey, y ha llegado a decidir cosas sin contar con el rey. Una de las cosas que más escandalizó a la gente de su momento es que él comenzó a hacer, se dice, un mausoleo. Él estaba vivo, pero un mausoleo para él, para que cuando él muriera lo enterraran ahí, para que toda la gente recordara que era él el que estaba enterrado ahí. Eso lo podía hacer un rey, pero no un administrador. Y si lo hace el administrador, hágalo con su dinero, pero no con el dinero del rey o del reino. Hoy también nos pasan muchas cosas, nos pasa igual muchas cosas, ¿no? Hay gente que administra cosas y se siente que son dueños y empiezan a usar aquello como si fuera de ellos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta o no se dan cuenta que ese dinero no es de ellos, es del Estado, y que por tanto deben cuidarlo y ponerlo en función del Estado. Ayer veíamos un pequeño, ¿cómo se llama eso? Un video del
de presidente de El Salvador. Dice que ha inaugurado el hospital más, ¿qué le digo?, mejor de Centroamérica, de todo Centroamérica, donde hay un equipo de los cuales solo hay 3 en América, 2 en Estados Unidos y 1 en el Hospital de El Salvador. Y entonces cuando le preguntaron a él, ¿cómo usted hace esto?, él dijo, es que cuando la plata no se roba, alcanza para todo. Y el problema nuestro es que aquí todo el mundo roba y roba y roba y roba, y por eso la plata no alcanza. Y vemos proyectos que se empiezan millonarios o de miles, ¿verdad? Y entonces de repente el proyecto se quedó ahí a medio palo. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? No eran tantos millones. ¿Dónde está la plata, pues? Bueno, se la robaron. El que estaba administrando el proyecto pensó que la plata era para él, y por eso decidió usarla para él. Insensatez, insensatez. Pablo nos habla entonces en la segunda lectura, y Pablo nos invita a contemplar. Pablo dice, bueno, pues de repente, ante Dios, que es lo que el Evangelio nos va a hablar también, Pablo dice, lo más importante, podemos tener ciertamente muchísima sabiduría y es necesario que la tengamos. Pero dice Pablo, pero por más sabio que sea la persona, siempre tiene que tener presente que la sabiduría de Dios está por encima y que la sabiduría humana no se iguala a la sabiduría divina. Por eso Pablo dice en una especie de acto contemplativo, qué majestad de sabiduría, dice Pablo, qué cosa más interesante, dice él, y qué bonito lo que Pablo nos está diciendo, dice él, qué inmensa y rica es la sabiduría y qué impenetrables son sus caminos, qué inmensa y rica es la sabiduría de Dios. Los seres humanos estamos invitados a ir por ese camino de la sabiduría no tanto humana. Mire que la sabiduría humana podemos tener mucha sabiduría. Hay muchos profesionales que cometen un error. ¿Cuál error? Ellos son profesionales y de repente especialistas en un área de la vida, en un área de lo que existe. Y entonces ellos se sienten con tanta autoridad que niegan las otras áreas que no conocen, porque ellos piensan que son tan sabios que tienen una sabiduría absoluta que les da el permiso para desconocer otras realidades que no conocen ellos y que no manejan ellos. Por eso muchos se equivocan diciendo, lo que pasa es que Dios no existe. Ajá, ¿desde qué punto lo estás mirando tú? No desde el punto de vista científico, pero si Dios escapa a la ciencia. Dios no es un objeto o un microorganismo o un organismo que la ciencia puede estudiar. O sea, hay que darse cuenta, o sea, hacia dónde se dirige mi sabiduría. La sabiduría humana solamente para esta vida humana. Pero el hombre tiene que buscar otra sabiduría superior a la sabiduría humana. Y entonces tiene que buscar la sabiduría de Dios. Porque si no busca la sabiduría de Dios, entonces muere como un pobre ignorante, con muchos títulos, pero ignorante porque no conoció esa sabiduría impenetrable de Dios, los secretos impenetrables de Dios. Hoy el apóstol Mateo, el evangelista San Mateo, nos hace un poco pensar en eso, ¿no? En eso de las dos cosas, la fe y la sabiduría. Jesús hace una especie de, a ver qué dice la gente, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Porque el tema estaba en el ambiente, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y le dan unas respuestas bastante válidas. La gente piensa, la gente cree, la gente tiene una idea, pero una idea equivocada. Fíjese, la gente dice que es Juan Bautista. La gente unos dicen que es Juan Bautista, otros dicen que es Elías, el Hijo del Hombre. ¿Quién es? ¿Juan Bautista o Elías? Y otros dicen que Jeremías. O sea, 3 personajes interesantes. La pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Esta es la pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre?
¿Usted sabe quién es el Hijo del Hombre? Y entonces, repito, la gente recoge, pero los discípulos recogen la opinión de la gente. Unos dicen que es Juan Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas es el Hijo del Hombre. ¿Usted qué dice? ¿Respuesta adecuada? ¿Respuesta adecuada? ¿Respuesta adecuada? ¿Respuesta adecuada? Bien, eso escucha. Jesús sabe que la respuesta no es, o sea, que la gente está bien, la gente tiene una idea interesante. Bueno, ellos respetan a Juan, recuerdan a Elías como un gran profeta, recuerdan a Jeremías, otro gran profeta, pero ni Jeremías, ni Elías, ni Juan Bautista es el Hijo del Hombre. Y entonces Jesús le pregunta a ellos. Y entonces Jesús en este momento identifica al Hijo del Hombre con su persona. Y es interesante. En este momento Jesús identifica al Hijo del Hombre con su persona y pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí responde Pedro, ya escuchamos el Evangelio, no hace falta repetirlo. Pero cuando Pedro responde, Jesús le dijo: dichoso tú, Simón Pedro, porque eso que has dicho no lo has dicho por ti mismo, sino que mi Padre te lo ha revelado. Esa sabiduría que has mostrado en este momento no es propia tuya, es de Dios, que la puso en tus labios para que tú profesaras eso. Y entonces Jesús hace una promesa. Eso es una segunda parte que tocaremos ahora. Pero lo que decimos es, Jesús está diciendo: está bien que ustedes recojan la opinión de la gente sobre este punto doctrinal, si queremos nosotros. Pero la pregunta es: ¿qué posición? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? ¿Qué dice la gente del Papa? ¿Qué dice la gente de la Iglesia? ¿Qué dice la gente de un montón de cosas, no? Ahora la pregunta es: ¿y usted qué dice? Pues, ¿usted qué dice? ¿Qué dice la gente de Jesucristo hoy? ¿Con quién lo compara? Con un gran hombre, un gran personaje, pero ¿es Dios? No, yo no sé, no me interesa eso, me parece que es un gran personaje. O sea, ¿usted qué dice, pues? ¿Qué dice? Y por eso llegamos a este punto de que la fe no se fundamenta y no puede fundamentarse en lo que nos han dicho. Nosotros aprendimos de pequeños muchas cosas. Los muchachos de confirmación que se confirmaron el 9 de agosto, me parece que fue. Levánteme la mano los confirmados del 9 de agosto. Levánteme la mano los confirmados del 9 de agosto que se confirmaron en esta parroquia. Mire. Los catequistas demoraron un año repitiéndole y enseñándole doctrina y doctrina. Aquí está la maestra Cela. Y los otros catequistas con los niños de primera comunión. Levanten la mano los niños de primera comunión, que están ahí están los niños que están en el proceso de primera comunión. Ahora, baje la mano, muchas gracias. Quiero preguntar: ¿y los niños que ya hicieron la primera comunión? Levántenme la mano los que están aquí. 1, 2. Mire. ¿Dónde están? ¿Dónde están los confirmados y dónde están los niños que hicieron la primera comunión? A ellos se les repitió y repitió. Acuérdese, repita el credo, apréndase el credo. ¿Se lo sabe? Sí, me lo sé. Dígamelo para ver. Y el niño recita el credo, lo recita, pero no lo dice él. Lo recita porque se lo aprendió, porque se lo van a preguntar, pero no lo dice él. No es su profesión de fe, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que, mire, la fe suya y la fe mía tiene que llegar a un punto en que ya usted no cree por lo que otros le dijeron o por la opinión de otros, ¿va? Sino porque usted ha llegado a un punto en el que usted hace su propia profesión de fe. Yo no creo en Jesucristo porque me lo dijo mi abuela, o me lo dijo mi mamá, o mi papá, o mi tía. No, yo no creo en Cristo por eso. Yo creo en Cristo porque yo he llegado a la convicción de que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, como dice Pedro.
Pero yo no sé si los cristianos actuales estamos en ese estado, pues en ese punto de llegar a ser nuestra propia profesión de fe. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los discípulos? Bueno, ustedes han escuchado, hagan ustedes su propia profesión de fe. Pedro habla por todos y Pedro responde bien, pero Jesús, ¿qué le digo yo? Bueno, no es que le autoriza a Pedro, pero dice Pedro, pero lo que tú has dicho no es tuyo, eso te lo dijo Dios, ¿va? Entonces, tu fe, ¿en qué se fundamenta? ¿En lo que te ha dicho la gente? ¿Te lo dijo Dios o tú mismo has llegado a tu propia convicción? Los católicos hoy tenemos un problema. Los católicos creemos todo lo que escuchamos por ahí, ¿va? Todo lo que escuchamos por ahí. Todo. Pero de repente los católicos no hemos hecho nuestra profesión de fe. Hay mucha gente, algunos que vienen a bautizar hoy, ¿verdad? Y todos los domingos acá en la parroquia. En el bautizo, la iglesia, en el sacramento del bautismo, entrega la fe, ¿verdad? Como un don. Pero esa fe se le dice a los padres, ustedes tienen que cuidar esta fe. Ustedes tienen que alimentar esta fe. Ustedes tienen que enseñar e instruir al niño en este camino, para que cuando él esté grande, él mismo haga la profesión de fe. Se supone que el sacramento de la confirmación es el sacramento de la adultez cristiana, de la madurez cristiana. ¿Quién es la persona madura en la fe? ¿Quién es, pues? ¿El que sabe mucho? No. ¿El que repite mucho? No. Me decía una señora, padre, ¿usted sabe que mi lorito habla inglés? Así, tu loro habla inglés, sí, padre. ¿Quiere escucharlo? Dale pues para ver. Le pregunta, lorito, how are you? Dice, el fine, thank you. Vio, padre, que mi lorito habla inglés. Padre, mi loro sabe rezar el rosario conmigo, él reza conmigo el Padre Nuestro. La pregunta es, ¿el loro reza porque tiene fe? ¿El loro sabe lo que está diciendo? No sabe lo que está diciendo. El loro repite lo que le están transmitiendo y él repite. A veces en la Iglesia Católica nos pasa como los loros, ¿va? Repetimos cosas porque las hemos escuchado, pero no hemos llegado a nuestra propia profesión de fe. Y entonces esto es lo que la palabra nos invita hoy a contemplar. Claro que, repito, esa fe tiene que estar como fundamentada y tiene que estar alimentada por un conocimiento, una sabiduría que los cristianos tenemos que mostrar. Por eso es que el Evangelio de hoy siguen con la otra parte, ¿verdad? La otra parte es, Jesús dijo a Pedro, dichoso eres tú, Simón Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el punto está en discusión. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo roca? ¿Se refería a Pedro? ¿O a qué se refería? ¿O se refería a lo que Pedro había dicho? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ese es el fundamento de la fe cristiana. Este es el fundamento de la fe cristiana. La Iglesia Católica, lo vemos allá con los muchachos, si la Iglesia Católica prescinde de Jesucristo, la fe cristiana no tiene sentido, ¿verdad? Pero si prescinde como Jesucristo, no solamente como un hombre, sino si prescinde de Jesucristo como el Mesías Salvador, como el Hijo de Dios, la fe cristiana no tiene sentido. La fe cristiana no tiene sentido si yo no creo que Jesús es el Mesías Salvador. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Era sobre Pedro o era sobre la profesión de fe de Pedro? Y repito, hay una gran discusión. Y la cuestión es, si era Pedro, si era sobre Pedro, de repente Jesús sabe que Pedro había sido débil, que Pedro había flaqueado en cosas menos interesantes, ¿no? Y había fallado, Pedro había fallado.
La pregunta es, ¿puede establecer